Vamos a hablar hoy del caso de Loan, de uno de los momentos más complicados y escalofriantes de la causa, y fue en medio de un peritaje de celulares a 28 días de la desaparición del pequeño. Y es que en un momento dado la justicia encontró ciertas cosas en los teléfonos peritados de una de las personas detenidas, del marino retirado Carlos Pérez. Visitas a páginas de explotación sexual infantil, también acceso a no por de adultos. De hecho, como que se reunieron en aquel momento, había varias hipótesis, y una de ellas, según los expertos, lo que decían es que las personas que realmente tienen este tipo de cosas en sus teléfonos móviles o en sus aparatos tecnológicos es que realmente suelen frecuentarlo, ¿no? Y de hecho, quienes consumen estas cosas también en algunas ocasiones llegan a participar, ¿no?, en ese tipo de atrocidades con pequeños, que se investigan este tipo de casos tan complejos, pero evidentemente los pedófilos consumen estas cosas y las personas que están detrás de estas tramas. Por eso, bueno, muchas veces hablamos de una trama gigante detrás del caso de Loan, y hay pequeños indicios que dan pie a pensar que esto podría llegar a serlo. Carlos Pérez es capitán de la Armada, obviamente es una de las personas más complicadas dentro de la causa Loan, protagonista junto a su esposa María Victoria Callava, y obviamente negó todo de haber participado en la desaparición del pequeño. Dijo que había estado con María Victoria, con su esposa, participando en ese almuerzo donde se perdió el niño, pero que ellos no hicieron nada. Al resto de las personas decían que no conocían a nadie, lamentaron la desaparición del niño en las primeras declaraciones, y que todo lo que se comentaba en televisión era mentira. Que estuvieron todo ese día hasta las 11 o 12 de la noche participando en la búsqueda del menor, y los días posteriores también colaborando en todo lo que se podía. Lo que pasa es que con esas nuevas investigaciones que salían de que supuestamente había material pedófilo dentro de ese teléfono, algunas imágenes de explotación sexual infantil y en uno de los celulares de los detenidos. Luego también hubo aparentemente ciertos ingresos del marido de Callavo a sitios de no por tanto de adultos como de trata infantil. Esto es obviamente muy grave, y de ahí salió también la sospecha de que Loan fue víctima de trata y que luego lo llevaron a Chaco. Estuvo en ese lugar para luego poder cruzarlo a Paraguay. Una de las hipótesis que venía en la investigación en los primeros momentos del caso, supuestamente ellos hicieron un viaje a ese lugar, y de hecho en los primeros instantes del caso de la investigación se hicieron una serie de allanamientos en Resistencia, en ese lugar en Chaco, y se notificó esto a la par de lo que sería el señor Carlos Pérez. Así que esta era la principal hipótesis del momento, porque ellos habrían partido hacia la provincia de Chaco en ese Ford Ka rojo con el niño Loan Peña. Tenemos más informaciones, hoy vamos a verlo todo, pero queríamos repasar un poco también de esto. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando lograron abrir los celulares de Carlos Pérez y de Laudelina? Había chats muy extraños, emojis muy extraños, cosas que quizás no se deberían tener, y evidentemente con la desaparición de Loan de 5 años, pues esto dio pie a todo tipo de hipótesis y de especulaciones. Esto evidentemente también va a pie en torno a esa perfilación criminal. Criminológicamente hablando, hay que ver la cabeza de cada una de estas personas que están detenidas por la causa Loan, y este personaje conocido, pues si tenía eso en su teléfono, cuanto menos es sospechoso, y es un indicio más, ¿no? Fotos de menores, ingreso a ese tipo de contenido perverso que está fuera de lo normal, de lo común. Tener fotos de mujeres asesinadas, evidentemente habrá muchísimas personas que puedan tenerlo y que no hayan roto un plato en su vida, ¿no? Que sea por, no sé, humor negro, vamos a decir, alguna foto pues que le haya mandado en algún grupo. Bueno, pueden ser mil cosas, ¿no?, que se pueden llegar a explicar, pero cuando hablamos de la desaparición de un niño y las sospechas que hay y los testimonios que hay de personas cercanas a este matrimonio, pues entonces todo eso genera un cómputo global que nos da pie a pensar
pues muy mal de esta gente. El problema aquí con el tema de los celulares, que supuestamente analizaron como 20 en aquellos primeros 25 días o algo así, ¿no? Y lo que pasó es que encontraron como muchísimos mensajes y audios que habían sido eliminados, y entre lo más relevante de todo esto se encontró en uno de los celulares de Carlos Pérez, porque tenía varios móviles, y en un momento como que en el caché de internet él tenía imágenes no por, y había un celular que estaba sin usar que guardaba como fotos borradas de ese tipo, ¿no? Que parecían como montajes y demás, que se estaba analizando eso, y evidentemente se llegó a pensar en si podrían haber sido niños que fueron secuestrados en contra de su voluntad, y que luego él mantenía esas fotografías en el teléfono, y que bueno, eran borradas de vez en cuando, pero justo esas como que estaban en el caché. Y después conocí... Todo esto luego apareció en televisión una mujer, una experta forense, aquí la vamos a ver, es Laura Quiñones Urquiza, que habló un poco de todo esto, de realmente el cómo los pedófilos se refieren con los menores, y cómo podría ser que alguno de los detenidos realmente tuviese este perfil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que explica aquí esta persona, porque creo que fueron testimonios como bastante clave que nos daban pie a pensar en lo que realmente puede llegar a ser el caso de Loan. Especialista en criminología forense. Laura, ¿cómo te va? Ahí te estamos viendo. El gusto de saludarte. Buen día. A ver, ¿estamos bien encaminados cuando decimos que los teléfonos pueden ser la clave para saber qué pasó con Loan? Por supuesto, me parece excelente, y la Policía Federal, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Policía de la Ciudad tienen excelente gabinete pericial informático. Ajá. Vos sabés que yo suelo capacitar a Sí. magistrados, a fiscales, jueces, cuerpos policiales de acá y de afuera. Lo que siempre les pido es que averigüen, le pidan al perito informático si no solo las computadoras o PC, ¿sí?, sino las notebooks, absolutamente todo lo que tenga que ver con dispositivos móviles, si tienen volúmenes cifrados. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen lo que se llama discos encriptados. O sea, vos tenés el disco C, que es el original, y ahí adentro vos podés crearte un mellizo que se llame disco X, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y al cual solo vos accedes y escondés lo que sea. Ajá. ¿Sí? Y no lo sabe nadie. Pero eso, el fiscal lo tiene que solicitar para que el perito le diga si está. Claro. También les pido que busquen por palabras claves, porque cuando hay, por ejemplo, esta hipótesis que vos estás diciendo de la trata con fines sexuales para un menor de edad, digo, no piden el menor me gusta. Ellos hablan de caldo de pollo, ellos hablan de ricolino, ellos hablan de rosca de dulce de leche, camiones pesados. Esos son son los más conocidos, por eso los nombro. Pero hay como 40. Claro, o sea, hay como muchísimas frases que están dentro de ese mundo, ¿no? La verdad es que quizás se habla muy poco, ¿no?, de este tipo de cosas, y igual habría que hablar más y saber, ¿no?, de estas cosas, porque muchas veces nos podemos topar con casos así, y si estamos delante y escuchamos estas frases tenemos que como saber, ¿no?, justo lo que va a pasar, ¿no? 40 nombres, ¿sí?, en clave para saber de que estamos hablando de menores de edad. Claro. Para esos fines. Entonces, si vos no lo buscás a través de las búsquedas, por ejemplo, qué sé yo, en un Tor, en Google, porque incluso están diseminados, porque esa es la única manera que ellos tienen de viralizar ese material en internet superficial, porque casi nadie conoce esas, ¿se entiende? Esas claves, solamente la conocemos los que investigamos y ellos. Sí. Entonces, si vos no buscás a través de eso, no vas a encontrar nada, porque te va a sonar caldo de pollo. Están hablando de caldo de pollo. ¿De qué están hablando? Claro. Laura, suponiendo que esto estaba encriptado, que alguien intentó esconderlo, que hay una banda detrás, ¿se puede llegar a saber el contenido de esto? Sí, por supuesto. Y comentaba tu compañero periodista que está allá,
que los patrulleros dicen que no tienen la tecnología como para saber la ubicación del GPS de las patrullas. Con los celulares. Por ejemplo. Sí. Pero ¿y los celulares de los patrulleros? O sea, aparte, digamos, hay una de las personas que a mí me da la impresión que podrías, de los sospechosos, que podría llegar a tener un smartwatch. Siempre les sugiero que pidan que se incauten también los smartwatch. Porque los smartwatch te dan una geolocalización muy excelente y aparte te dan una rutina de geolocalizaciones de la persona que lo porta. Laura, no importa si son caros, baratos, no importa, te la dan. Laura, quería preguntarte, porque entiendo que Interpol está interviniendo y está tratando de encontrar si alguno de los detenidos había entrado a alguna página web de pedofilia que se llama el Deep Web, digo, y estaban buscando... Deep Web, sí, la Deep Web, digo, el que por lo general ofrece niños, ¿es consumidor también? Claro. Esto es justo lo que estábamos explicando antes de las personas que ofrecen y demás, pues seguramente por algún lado sean consumidores de este tipo de atrocidades, la verdad. Luego los medios de comunicación, antes os hablaba de un móvil que yo pienso que tendría que ser del matrimonio Pérez y Callava, pero en todos los medios locales empezaron a decir que había un dispositivo que no se sabía a quién pertenecía dentro de la causa, que contenía material muy grave de fotos de mujeres asesinadas, que predominaba todo tipo de fotos de niñas menores de edad, etcétera, y que ese teléfono justamente estaban sospechando que podría ser de montajes y demás, pero que no se sabía a quién pertenecía en los primeros instantes. Luego, obviamente, se investigó muchísimo las llamadas, las comunicaciones entre Laudelina y el matrimonio, y ese vértice, podemos decir, o ese triángulo que para muchos sería la clave del caso. Por lo general sí, pero la página que hoy está en la Deep Web, mañana no tiene ese mismo link. Ojo, la Deep Web se maneja por baja latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo estar 15 minutos googleando el nombre clave, caldo de pollo, por ejemplo, googleando caldo de pollo, y 10 minutos me tardará en conseguir todas las fotografías que tengan que ver con eso. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es rápido. Y si yo tengo el link, no es como Google. Si yo tengo el link hoy, mañana no está en el mismo lugar ese contenido. Laura, sí. Para hablar específicamente... Otra cosa más, discúlpame que te interrumpa, otra cosa más. Si vos estás buscando al menor, ¿sí? Al menor lo estás buscando a ver si está lamentablemente en alguna de esas páginas, por lo que se lo busca no es por el nombre real, se lo busca por las señas particulares del menor. Claro. ¿Entiende? Sí, es decir, yo, por ejemplo, si fuese juez o fuese fiscal, la única manera en que yo, y hablo en potencial, pediría una pericia, un examen a los genitales de alguien, es porque alguien me habló de esos genitales, ¿sí? Que tienen una seña particular. Claro. Por ejemplo, no un adulto, sino, por ejemplo, en un caso... Claro, esto se refiere a que hicieron aquella pericia a los genitales de uno de los detenidos, en este caso de Benítez. ¿Por qué se hizo eso, no? En su momento. ¿Realmente había este potencial del que está hablando aquí la criminóloga forense? Y también de lo que está diciendo, de que obviamente se buscó, se intentó saber y se indagó en este tipo de páginas, ¿no? Ahí estuvieron como intentando saber si realmente había fotos de Loan en algún lado, ¿no? En esos primeros días. Y luego también se hizo búsquedas bastante intensas para ver si realmente podría estar ahí, y lo estaban exponiendo en este tipo de páginas. De violación, de ataque sexual o de abuso. Claro. ¿Se entiende? Sí, esto lo digo en potencial, porque a mí muchos periodistas me preguntaron en qué caso lo haría. Yo lo haría en este caso. Ajá. Laura, ¿es un indicio que gente humilde, como estamos viendo, tenga 4 o 5 celulares o no sé, o es un prejuicio? Para empezar a hablar. Sí, yo creo que sí, que es un indicio. A ver, sumado a muchos otros que estamos viendo, es un indicio, claro. Pueden ser viejos. O sea, si tuviesen 5 iPhones, y bueno, yo te diría que es raro.
pero ¿quién no tiene celulares viejos guardados? Por ejemplo, no sé, vos vas a la casa de una persona adulta, mayor, y tiene guardadas cosas, como que las atesoran, ¿entendés? Claro. O sea, pero también muchas veces los celulares antiguos, ¿sí? Esos que no son inteligentes, te sirven muchísimo. Sí. Son muy útiles hoy en día porque no son hackeables. Es verdad. ¿Entiendes? No son interceptables. Claro, y eso es una ventaja para quien pueda estar en algo de esto que estamos hablando, ¿no? Ahora... Claro, a ver, al final... sí, puede ser que tuviesen 8 móviles antiguos allí dentro de un cajón, pero bueno, sumado a otro tipo de cosas, pues te dan pie a pensar mal de que para qué se usaron realmente esos teléfonos, ¿no? Exacto. Claro, un teléfono antiguo es mejor a los efectos de si conformás una banda de trata de personas que uno moderno. Por el cifrado de extrema claro. Vos vas a la Ecoparty, que es la convención de ¿cómo se llama?, de hackers de acá en la Argentina y una de las más importantes de la región. Y si vos le preguntás a alguno de los chicos si por casualidad no tiene uno, es muy probable que te digan que también usan uno. Sí. Pero no porque no sean afectos a la tecnología, al contrario, es que es lo más seguro para hablar. Ahora, Laura, el presidente de Estados Unidos usa el BlackBerry, el teléfono que usábamos antes, porque es más seguro, ¿no? Por supuesto. Las llamadas, por ejemplo, lo que es WhatsApp, yo no soy fan de llamar por teléfono, ¿sí? En línea. Lo más seguro es llamada de WhatsApp, llamada hasta por Facebook. Salvo que vos hables del sistema israelí. Eso es otra cosa. Hay un sistema israelí, ¿sí?, que es carísimo y que te puede interceptar el aparato. Claro. Pero Laura, acaba de decir algo muy importante, porque... Perdóname, entre los teléfonos que se secuestraron vimos que había uno. Yo llegué a ver, si no me equivoco, el viejo ladrillo gris. ¿Te acordás el que tenía la antenita? Que no tiene conexión de Wi-Fi. De los habría que ver qué hay adentro. Claro, qué sé yo, por ahí lo atesoraban, lo tenían ahí, digo, claro. De todo lo que a quienes le sacaron los teléfonos. Ahora, como experta en criminología, de todo lo que estás viendo y escuchando que se secuestró y que puede servir o no como un indicio, ¿qué reflexión haces? A ver, ojalá que lo encontremos vivo, ¿sí? Pero acá, en todo caso, el cuerpo va a hablar. Si llega vivo el niño, el cuerpo va a hablar, que es lo que pasó durante todo ese tiempo. Y si lamentablemente no, va a decir el mecanismo de muerte, ¿sí? El médico que haga la autopsia, que ojalá no pase, va a decir qué es lo que pasó. Y, por ejemplo, se hablaba de una abolladura en una camioneta grande. La camioneta de Pérez y Cayaba, en la parte delantera derecha y manchas hemáticas. ¿A qué velocidad iba? ¿A qué velocidad iba, te pregunto, Guillermo, para que el cráneo de un niño de 5 años haga una abolladura ahí? ¿A qué velocidad iba? Claro. Debería... ¿Se entiende? Claro, sí. Y si iba a esa velocidad, solamente una abolladura, ¿no hay más cosas? Entonces, si en este caso fuese así, ¿se entiende? Esto que ellos describen tiene que aparecer en el cráneo del menor. Ahora... Bueno, esto evidentemente luego se descartó, no hubo como ningún indicio más, ni ADN, ni absolutamente nada que diese pie a pensar en esa hipótesis de accidente, entre comillas, porque claro, si hablamos de una abolladura es que realmente mucho accidente no parece, entonces, claro, ahí hablábamos de quizás otra cosa que vieron algunos detenidos supuestamente, pero luego se desmintió y se vio que era todo una mentira, ¿no? Burda. Tenemos, bueno, estas informaciones, esta criminóloga forense que hablaba por aquí en televisión y un poco de resumen también de una de las hipótesis quizás más duras, ¿no? Más escalofriantes de lo que es el caso de Loan, y ahora seguiremos también con más noticias. En el día de hoy volvemos a hablar del caso Loan Peña, varios meses después de la desaparición del nene correntino, toda la polémica que hay en torno a periodistas, abogados, que si ahora renuncia Gallego, Alejandro Pueblas,
Hay muchísimas cosas que se están exponiendo en cuanto a este caso en la Argentina. Y también una de las noticias que me habéis pasado que tenía que comentar es que se había filtrado una llamada donde alguno de los implicados aseguraba que Lohan estaba vivo y que aún por encima se aseguraba que había una ambulancia de por medio. Tenemos el tema del médico, que Victoria Callava justo va a aquel médico. Ahora vamos a analizar también unas fotografías que salieron de Victoria Callava hace unos meses atrás, que se están publicando también a día de hoy. Y ojo porque Canal 13 y otros medios de comunicación muy importantes en Argentina están hablando de las supuestas contradicciones de la madre de Lohan de una forma un poco extrañas. Y es que aun por encima, aparte de contradicciones, vamos a decir, lo que están señalando estos medios de comunicación es que mintió en la declaración la madre de Lohan. Me parece brutal esto. Lo sacó Alejandro Pueblas, por supuesto, pero que dicen ahora que la deja como muy mal parada la madre y que extraña muchísimo que la madre de un niño desaparecido de 5 años haya incurrido en estas mentiras y que asegure este tipo de cosas cuando no eran ciertas, ¿no? Pero en cuanto a la llamada, vamos a verlo ahora. De hecho, creo que tenemos por aquí el vídeo donde se analizaba todo esto. Vamos ahora mismo a mostrarlo. Tenemos por aquí en pantalla algunas de las cosas que se decía en su momento, que habían pedido GPS de algunas ambulancias para ver si realmente el niño podría haber salido en una ambulancia. Una llamada que se habría realizado en la madrugada después de la desaparición del menor. Todo esto es lo que se dice, las sospechas que había, y las autoridades investigaban el caso y habían comenzado a analizar este nuevo elemento en la causa. A mí me parece sinceramente que algunas pistas que se creyeron que podrían llevar al paradero de Lohan como que de repente se pararon. Se pararon por algo, por política o lo que sea, pero a mí me suena eso, ¿eh? La jueza sospecha que el pequeño fue trasladado en una ambulancia. Más cosas. Se filtra esa llamada de que estaba vivo, pero estaba cansado. ¿Cansado? ¿Cómo que estaba cansado el niño? O sea, la llamada que podría haberlo cambiado todo. Se podría decir que alguien se choreó. Lo que se habían choreado. Esto es lo que decían aquí. La comunicación de la causa. Tenemos aquí algunas imágenes de la ambulancia y justo cuando llega la camioneta de Pérez y Callava. Imágenes que se habían filtrado. Aquí vemos a Callava, la ambulancia. Y es que esto es algo de lo que mucha gente sospechó en su momento. Estas imágenes de las cuales estamos hablando actualmente con el tema de la ambulancia. Vamos a colocar por aquí la información. Creo que la daban Nahuel y Diego, de hecho. A ver si justo lo tenemos aquí. Pero que dice, Lohan apareció, está acá, está vivo, pero está cansado. Bajen con una ambulancia. ¿Quién hizo ese llamado? Nadie lo sabe ahora. A ver, pero cansado y luego una ambulancia... Es un poco raro, ¿no? Lo de cansado. Está vivo, pero cansado y llamen a una ambulancia. Todo lo que se les pregunta, nadie lo sabe. ¿Con quién hablar? Nadie lo sabe. Yo creo que ahí es donde tenés que mandar cuchillo, no de forma literal, no estoy hablando literal. Y ahí va a saltar todo el pum, muchachos. No hay mucho para pensar. Entonces ahí donde te digo, che, ¿no habrán preparado? Se llevaron al nene, lo encuentran y gente perversa y malvada uniformada se lo chorea y lo sacan. ¿Le birlaron a los chorros? Porque se aparece 2 veces, pero son todas equivocaciones, pero nadie sabe quién comunica.
y empiezan a aparecer personajes raros de la fuerza y después hasta te cae un ministro de seguridad que es removido. ¿Cierto? Me quedé pensando en la ambulancia. Vos por un lado yo sé para dónde estás apuntando y ahí es donde te voy a decir, no, Dieguito. Vos por el tema del accidente, seguramente estés apuntando. Una hipótesis. El accidente. Pienso en dos cosas. La hipótesis, la teoría del accidente. En realidad hay dos hipótesis, esto está en la causa, no que se me ha ocurrido a mí. Una hipótesis, ¿se acuerdan? La de un disparo accidental. ¿Te acordás que se habló de un arma, un disparo accidental intentando cazar y que ese disparo habría impactado sobre Loan? Ojo, con el tema del accidente que se dijo en cuanto a un coche y todo eso, pero lo del disparo, esto se comentó bastante poco. O sea, como tal, parece que sí habría algún arma entre las personas que estaban allí ese día y que supuestamente estarían cazando, y es ahí cuando se produce aquel disparo y por eso luego se artimaña todo ese plan para encubrir lo que había pasado. Bueno, era una de las teorías, ¿no? Para muchas personas no resultaba como tan llamativa esta teoría o tan cierta, sino que se iban por otros derroteros y que cabía para pensar muchísimo más que la desaparición forzosa de este niño pues habría sido planeada con anterioridad y que habría sido ejecutada por esas personas como un plan para llevarse una suma de dinero bastante grande. Digo pensando en la hipótesis de ambulancia, Loan y un Loan vulnerable en su salud. Una era la del disparo, vos decís... No, Diego, no. La ambulancia... ¿La otra? Sí, decime. La del accidente, que Callaba y Pérez, con Pérez al volante, alcoholizado, después del almuerzo, haya atropellado a Loan. Que haya atropellado a Loan y que, para evitar las consecuencias legales, que la verdad, al lado del panorama de hoy, son ínfimas. Digo, un abogado, imagino yo, poniéndome en los zapatos de Tito González, si esto fue así, si efectivamente lo atropellaron y luego lo hicieron desaparecer, debería decirle a sus clientes: siéntense frente a la jueza Posarpenso y frente a los fiscales, declaren la verdad y hacen negocio. Hubiese sido muy fácil eso, Diego. Lo que vos no sabés es cómo... Es que realmente todo ese tipo de hipótesis tampoco no tiene mucho sentido en cuanto a la desaparición de este niño por todo lo que ha conllevado el caso y todo lo que tiene alrededor a día de hoy. Yo creo que sinceramente si eso fuese cierto ya se hubiese sabido. O sea, si eso hubiese pasado, que lo hubiesen atropellado y que luego intentaron hacer la desaparición del cuerpo, esa persona en concreto, se hubiera sabido y poco más. O sea, por estar alcoholizado, lo que sea, justo hubo ese accidente, pues yo creo que eso se hubiese confesado. Creo que va mucho más allá el caso de Loan, sinceramente. Como quizás se maneja un procedimiento policial. Un procedimiento policial, al ser habido, pero la pucha, che, no voy a contestar, estoy al aire, flaco. Un procedimiento policial donde es habido un menor, un mayor o quien fuere, ¿sí? Al ser habido, estás obligado a bajar con una ambulancia. ¿Por qué? Porque hay que hacer un precario, ¿sí? Un precario médico. Y más si hablas de un menor, sea robado, desaparecido, ultrajado o lo que fuere, tiene que bajar una ambulancia. ¿Cuándo haces bajar una ambulancia? Sí, Carlitos. Perdón. No pasa nada. Estoy siguiendo en YouTube a la gente. Bueno, también fijaos por aquí que estaban publicando algunas fotografías en varios grupos sobre lo que es este caso. Aquí los vemos. Mucha gente decía, listo, esta persona también se codea con el gobernador. Tendrá que rendir algunas cuentas.
Dice, milita para el gobernador y gobierno actual. Los Callaba son dirigentes políticos del campo. Aquí está en esta foto. Vamos a ver las siguientes. Aquí la vemos. En esta fotografía, en esta parte. Dice, a ver. Esta es una comida. La vemos como al fondo, justamente. Se hace la importante. Dicen, ladrones políticos, los padres de Loan sentados compartiendo con ellos. ¿Los padres de Loan? ¿Cómo que los padres de Loan? ¿En dónde? Bueno, aquí no están los padres de Loan, ¿no? Vale, aquí están más fotografías de esta señora. La gente dice, ya queremos a Loan con vida. Devuelvan a Loan con su mamá. ¿Por qué no habla esta gente? Bueno, estas son algunas fotos de Loan y esta es justo la primera que os estaba mostrando por aquí. De hecho, creo que sacaron alguna más. Victoria Callaba, ¿dónde está Loan? Esto, o sea, lo colocan desde varios medios de comunicación, ¿no? A ver. Dice, la mimada del poder correntino, María Victoria Callaba, no solo es una jugadora importante del gobernador actual, una jugadora, sino que también respondía al ex gobernador de la provincia, Tato Romero Feris, entre el 93 y el 97. ¿Por qué la protegían tanto? Nadie sabe nada. Y aquí salen dos fotos con el ex gobernador y con el gobernador actual de esa zona. Tremendo esto, ¿eh? Bueno, aquí tenéis algunas cosas que se van publicando en este tipo de grupos para estar como al tanto todo el rato de lo que es el caso Loan. Mira, de hecho aquí nos colocaron a nosotros el tema de estas pistas que había sobre la alerta amarilla de Interpol, Loan y la renuncia de Gallego que nosotros colocamos por aquí. Vamos a escuchar también a Daniel Bruno, que estuvo para una radio en Corrientes, hablando un poquito del caso Loan, lo que pasó en este caso ante la renuncia de Gallego. Vamos a verlo. Vamos a hablar del caso Loan porque las novedades de ayer proyectan una situación que, bueno, amerita definiciones. Recordemos la renuncia del abogado de los padres de Loan, el doctor Gallegos, y también la ratificación judicial para lo dispuesto por la jueza Porcel Penso sobre los 10 integrantes de la Fundación Dupuy. Esto es a cargo de la Cámara Federal acá de Corrientes. Dani Bruno, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego, Teresita, equipo? Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, conocida esta decisión, la de Gallegos, conocida la decisión de la Cámara. ¿Qué se proyectan en la causa Loan? Bueno, nosotros dijimos que pasados los meses de vacaciones, de feria y demás, la causa Loan iba a volver al tapete, tal vez no con la fuerza y la presencia de lo que pasó el año pasado, sobre todo allá por los meses de junio, julio, agosto, septiembre tal vez, pero cierto es que lo que decías vos, señalabas algo que estaba, por lo menos no estaba calculado o algo impensado, era lo del doctor Gallegos, que sorprendió con su renuncia. Nosotros ayer estuvimos hablando con integrantes de la familia de Loan, hay hermetismo en este tema, se excusaron de hablar públicamente, aunque por supuesto confirmaron la noticia que el doctor Gallego abandonaba la causa. Bueno. Es raro, que la familia no quiera decir nada de lo que ha pasado ahí otra vez, con la renuncia de un abogado tan mediático como Gallego, que decía que estaba todo resuelto, que si el 98% y demás, y ahora la familia ni siquiera quiere hablar de eso. Bueno, hay un video que ha dado a conocer el propio profesional que dice se tratan de temas exclusivamente personales y que da a entender que la causa está encaminada directo a juicio oral y con la condena para los responsables de la sustracción, hurtamiento, en realidad sustracción como está caratulado ahí la causa, de Loan. O sea,
Esto no hace más que ratificar lo que venía diciendo Gallego un tiempo a esta parte. Por ahora la familia no ha tomado ninguna decisión de nombrar otro abogado u otros abogados. Recordemos que no era solamente el doctor Gallego quien estaba en la querella, él se había convertido en el abogado de los padres de Loan, mientras que los hermanos optaron por otras personas, por otros abogados que también están vinculados a el estudio del doctor Alejandro Becchi, que sigue de alguna manera detrás de todo esto. Y bueno, también hay que recordar que el doctor Roberto Méndez, quien estuvo desde el comienzo en la causa, sigue como abogado querellante, digamos, ¿no? O sea que la modificación es la... Bueno, lo de Méndez fue la renuncia, creo que a las horas de hacer este programa, ¿no? De alguna manera, el hecho de que el doctor Gallego ya no va a estar en la causa. Eso por un lado, ¿no? Y el otro tema, que es una causa conexa, como bien decías vos, pero no por eso menos importante. Acá me parece que a la causa conexa hay que darle toda la importancia del caso, que por ahí yo no sé, tal vez haya habido hasta una cierta intencionalidad de no ventilar demasiado este tema, sobre todo me refiero a los medios que le dieron mucho auge al caso Loan, y paradójicamente con esta causa conexa, donde bien dijiste vos, los llamados Dupuy, que en algún momento Ramón Dupuy quiso despegarse, dijo no tengo nada que ver, pero es claro que en algún momento esta gente mencionó a la fundación, y el propio Ramón Dupuy, tal vez en un acto de intento de colaboración, dijo estamos trabajando en Corrientes, ayudando en la causa Loan. Y esto es un tema muy, muy serio. Nosotros venimos remarcando, y esto yo acá quiero remarcar el mérito de la prensa correntina exclusivamente, que ha marcado desde los primeros días de julio. Ustedes son testigos, nosotros y otros colegas, cada vez que salíamos hablamos de esto, dijimos que desde los primeros días de julio la causa dio un giro a partir de la presencia de esta gente, que cae prácticamente por un caso fortuito. Y es importante refrescar la memoria, porque me parece que acá está un punto central, más allá de las personas que participaron en el almuerzo donde desapareció Loan. Esta gente tiene mucho que ver en que hoy la causa esté como está, ¿no? Sí. Quiero destacar algo de Dani Bruno. Bueno, como tal, importante es la búsqueda del cuerpo del menor, si es que esté fallecido, si no, o sea, encontrar a Loan, si está vivo también, evidentemente, pero luego hay otros puntos, otros apartados, como saber cuáles son los roles de cada uno de los imputados, y también las otras personas que supuestamente encubrieron el delito o estuvieron falseando o trampeando la investigación de alguna manera. No, Dani Bruno, si podés decir el canal de YouTube que tenés vos, donde, no sé, creo que lo tenés todavía, ¿no? Sí, donde vas subiendo el material, porque desde el primer día, es decir, el 13 de junio, ocurrió el secuestro o lo que sea, la desaparición la sustracción de Loan, ¿no? Gracias por ayudarme. El 14 a la mañana estaba Dani en ese lugar entrevistando para el ET7 a la madre. Sí. Entonces, me parece sumamente interesante que des a conocer el canal, porque ahí están todas las entrevistas, las charlas y demás, y se puede seguir el proceso en tiempo, digamos, de manera lineal, ¿no? Claro, sí, te agradezco la gentileza, Teresita. Yo por ahí pido a la gente que se suscriba, porque es la manera que nosotros sigamos teniendo presencia. Dani Bruno TV se llama, está en YouTube. Lo hicimos por una sugerencia que nos hizo gente que está muy ligada al caso desde un primer momento, porque hemos dado material a muchísima gente, y la verdad que mucha gente se nutrió de nuestro material, y muchas veces incluso hasta le sacaron de contexto algunas cosas, la verdad que a veces de mal gusto. Entonces, como bien decís, Teresita, la primera nota que hicimos, que se viralizó, fue precisamente para este programa, para el ET7, para el programa de ustedes, sí. Y que fuimos denominados, yo fui denominado de alguna manera como el corresponsal del programa, lo cual reconozco siempre, porque la verdad que era un caso que no se sabía qué contenía. Y bueno, y desde el primer momento, cuando la madre decía que había que buscarlo al chico casa por casa, bueno, cosas que después comenzaron a llamar la atención,
también dijimos desde el día 14, y esto es importante decirlo, que Loan no estaba en el lugar y que desde nuestro punto de vista, humilde punto de vista, después la justicia, las investigaciones terminan confirmando, porque después con el diario del lunes todo es fácil. A ver, también Daniel Bruno como tal tiene un acercamiento bastante grande a lo que es la familia de Loan, o eso es lo que a nosotros nos había contado en aquella entrevista que le hicimos, que tenía como varias partes y tal. Pues él nos había contado en una de las partes que había hablado incluso hace poco con el padre de Loan, ¿no? Y que aún seguía yendo a buscarlo a ese lugar donde desapareció y que realmente como que no tenía ninguna sospecha sobre su familia, sino todo lo contrario. Mientras que hay otros periodistas que al revés, o sea que sí que parece que llegan a tener muchas sospechas sobre lo que sería alguno de los familiares de este niño. Sí, digamos, pero en ese momento nosotros nos dedicamos a trabajar, a tratar de tirar del hilo a ver dónde podíamos encontrar alguna punta, y la verdad que fue un trabajo que hicimos durante un mes y pico, 9 de julio, instalados en la zona, y después un mes y pico en Goya. Y también, repito, vuelvo sobre el tema. El 4 de julio, yo le decía en este programa precisamente, ojo con el giro en la causa, y me acuerdo que fue exactamente ese día, no sé si fue un día miércoles, si mal no recuerdo, cuando Camila Núñez llegaba a declarar a la Fiscalía Federal de Goya, del doctor de Guzmán, por la calle San Martín, rodeada de un espectacular operativo y de anuncios insistentes de esta supuesta Fundación Dupuy y de medios nacionales, remarco, medios nacionales que hicieron el seguimiento en vivo de la caravana, el convoy que llevaba a esta chica a declarar, cuando decían, la causa va a tener un giro impresionante. Lo decía la doctora Cutaya, lo decía Alan Cañete a la salida de la Fiscalía, y vaya si tuvo un giro, porque a partir de ese momento lo que venía haciendo, buscándose a Loan, buscando en el campo, con esa cantidad de efectivos y medios que se movilizaron, y cuando se hablaba del extravío, podía ser, de Loan, y se especulaba con algunas otras posibilidades, esta gente claramente salió a instalar la idea de una maniobra de trata con vinculaciones muy fuertes en cuanto a la cuestión política, policial y judicial. Le querían básicamente... A ver, es que como tal, toda la especulación que hay en cuanto a eso es que es muy grande. Muy grande. Aparte, medios como bastante importantes creo que dejaron hablar del caso Loan, básicamente por ese tipo de cosas, ¿no? Por la grandísima hipótesis que había detrás, con ciertas fotos, con declaraciones de algunos testigos. Bueno, ahora os decía, ¿no? Sale en el Facebook todas estas fotos y tal. Y luego, claro, se hablaba, no, es que esta gente compraba niños, ¿no? Y justo tenemos la desaparición de un niño más de 9 meses después, con una banda organizada en un sitio donde literalmente no pasaba nadie, ¿no? Entonces, pues bastante llamativo, ¿no? Los contactos que parecían tener algunas de las personas que estaban ahí en ese almuerzo cuando desaparece este niño de 5 años. Querían apuntar a las autoridades provinciales del caso de trata. Totalmente. Igual que sí, quien también quiso instalar la cuestión vinculada a la droga. Bueno, también eso te iba a decir, siguiendo el correlato, eso fue en primera instancia, me acuerdo exactamente que cuando sale la doctora Cutaya y nosotros le preguntamos, doctora, ¿podemos hablar en la puerta de la Fiscalía? ¿Podemos hablar con Camila? No, ella no puede hablar, está muy conmovida, en fin. Manejaban a las dos chicas, tanto a Camila como a Macarena. La subieron a la camioneta y nos decían, acá hay algo muy oscuro, esto es muy pesado, está metido todo el poder de corriente detrás de esto. Pero le decían muy bueno, ¿y cuáles son los fundamentos? Díganos cuáles son los indicios. No podemos decir porque eso, bueno. Cuando yo fui el día 6 de julio, día sábado 6 de julio, en horas de la tarde, un frío tremendo, a tratar de hacer una nota en el hotel
de Bocanegra, de Raúl Bocanegra, por supuesto, los medios locales estábamos impedidos prácticamente, salieron con evasivos, no pueden, estar muy conmovidas, están conmocionadas, o casualidad que 20 minutos después, viendo por la televisión, las dos mujeres salían en cadena nacional prácticamente, contando esta teoría de que de que el chico fue víctima de una red de trata, que había protección política, policial y judicial, y apuntando directamente al gobierno de la provincia y particularmente la figura del gobernador. Bueno, una hipótesis que tiene por aquí también el periodista Daniel Bruno de cómo se sucedieron esas entrevistas en las televisiones más grandes de la Argentina por parte de Macarena y de Camila y otros muchos datos. Yo os pregunto también a vosotros qué pensáis de esa llamada que se dicen que se había filtrado. ¿Quién podría haber hecho la llamada? O sea, sobre que supuestamente habría habido una ambulancia o que la necesitaban para Loan Peña. Como que cambia todo un poco, ¿no? En la forma de ver el caso. Si realmente se afirmaba que se encontraba vivo, pero cansado, y que en este caso habían pedido una ambulancia. Me parece brutal todo eso, pero bueno, hay mucho...